Tal vez no lea la historia completa, pero se las doy de asignación para ver qué el Señor les dice a través de ella. Poderoso eres mi Dios. Mi alma te adora, Padre. Mi alma te bendice. Gloria al que vive para siempre. Poderoso eres mi Dios. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema sacerdotes, ¿de dónde viene su fuego? Y como aquí todos somos sacerdotes, dígale al que está a su lado, sacerdote, ¿de dónde viene tu fuego? Vamos a estar en la palabra y le voy a pedir que la marque y después la estudie. Es bien cortito, es un capítulo de poquitos versículos. Levíticos 10. Sí, fuimos hoy para el Antiguo Testamento. Fuimos para el inicio. El libro de Levíticos, la palabra establece que es parte de los libros que establecen Pentateuco, que son los primeros libros. Levíticos es ley. Y pues obviamente, como es ley, estamos leyendo todas las leyes que se establecieron para el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto. En el momento de reflexión y de estudio, me doy cuenta que Abraham y todos los anteriores no tuvieron leyes, sin embargo, adoraban al Señor y así se registraba. Inclusive la fe de Abraham, trascendental hasta el sol de hoy. Pero a él no le dieron un libro de instrucciones. Y voy a empezar con la primera parte del tema, sacerdote. Y es que Abraham, en el momento en que fue llamado y Dios le dijo quién era, él no dudó. Porque él creyó y se le fue contado como justicia. Al Abraham creer aquello que el Señor le había dicho que él era, él no necesitaba un libro de instrucciones, como cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, yo sé que yo soy Heidi, yo no necesito que nadie me diga que soy Heidi. Pero cuando yo fui a estudiar psicología, me dieron el libro de reglas e instrucciones de ser psicóloga. Y me dijeron, este es el libro de ética y este es el libro de ley. Y tienen que seguir los dos. No uno, dos. Y yo, ¿ok? Y tiene un montón de pruebas y hay que seguirlas toditas. Toditas. Ok. Cuando uno va a ser policía, cuando uno va a hacer diferentes puestos sociales, te entregan un libro de instrucciones. Cuando tú vas a trabajar, te entregan un reglamento laboral. Y ese es el reglamento que dice cómo comportarse, pero ¿cómo es que se llama ese papel, pastor? El de funciones. ¿De qué? De funciones y deberes. Ese papelito de funciones y deberes cambia según la posición que tú estés ocupando. Y ahí es donde se hace diferente. En el caso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue mucho tiempo esclavo. Ellos no llegaron a Egipto como esclavos. Para darles un poco de historia, el pueblo de Israel llegó a Egipto en el momento en que José el soñador salvó de morir en medio de la sequía a sus hermanos y a su padre y a todos los que venían con él. Pero pasaron los años, José falleció y el nuevo faraón se olvidó del sueño y de que José salvó el pueblo de Egipto. Y entonces terminaron siendo esclavos. Como pasaron tantas generaciones, ellos se quedaron con su identidad de esclavo. Y al llegar al desierto, aun cuando
Dios dijo mi pueblo, aun cuando Dios estableció, los liberó, ellos vieron la nube, la columna de fuego, y todos los milagros poderosos que hizo Jehová. Aún así ellos quedaron con su mente de cautivos, con su mentalidad de esclavos. Y el Señor, en su infinita misericordia, dijo que ellos necesitan un libro de reglas y un libro de instrucciones. Y en el libro de instrucciones también estableció funciones. El único que no tenía funciones era Moisés, porque Moisés sabía quién era. Moisés tuvo dudas frente a la zarza, pero una vez él sale de la tierra de su suegro Yetro, él sabe quién era, el enviado de Dios a libertar al pueblo. Así que todas las instrucciones son del sacerdote hacia abajo. Instrucciones para el pueblo que cuando tú lees en los libros anteriores entiendes por qué están hechas. Así que les doy de asignación que busquen de dónde provienen los moabitas. Y después hablamos. Después me escriben: pastora, ¿en serio de ahí vienen los moabitas? Porque a veces creemos que Dios es injusto. A veces creemos que nos dice que no, porque simplemente Él quiere decirnos que no. Y ciertamente nosotros tenemos que ver que hay una razón para todo. Y cuando tú lees su palabra y la estudias y la escudriñas, tú vas descubriendo que Dios tiene propósito en todo lo que hace. Entonces, en el momento de establecer las reglas y todo lo demás, Él le da una regla y unas instrucciones. Se determina que Aarón, el hermano de Moisés, sería sacerdote, y que juntamente con Aarón su descendencia, los hombres, serían sacerdotes, que serían sus hijos. La palabra registra que él tenía 4 hijos varones. Las hembras no se registran. Tenía 4 varones. Y estos 4 varones, los 2 mayores, dice la palabra del Señor en Levíticos, gracias pastor, 10, que Nadab y Abiú, y los significados de sus nombres no tenían nada negativo. Por lo regular nosotros creemos que había ya algo establecido en sus vidas, que ellos harían algo mal, pero no fue así. Uno significa el Señor es mi Dios y el otro significa bondadoso. Así que ellos no estaban marcados con que iban a hacer el mal. Entonces la palabra dice que ellos tomaron el incensario y utilizaron el incensario y prendieron un fuego. Y la palabra me encanta porque dice que Jehová no les dijo que lo hicieran. Y cuando tú estudias más profundamente puedes ver que el fuego que ellos tenían el único fuego que Dios permitía en el tabernáculo fue el que se supone que se mantuviera prendido en el altar todo el tiempo. Dios envió fuego directamente del cielo y le da de instrucción a los sacerdotes que tienen que echarle leña todos los días. Todos los días tienen que echarle leña para mantenerlo encendido. Pero ese es el único fuego que se puede utilizar. Y ellos, teniendo la responsabilidad de echarle leña y sabiendo las instrucciones, aún nosotros reconociendo que Dios, siendo todopoderoso, podía Él mismo mantener la llama, decir, si hizo reverder y florecer y dar fruto a una vara que no tenía raíces, ¿ustedes no creen que Dios podía mantener el fuego prendido por su voluntad? Simplemente con decirlo. Pero Dios les dio una instrucción.
Dios les dio una responsabilidad. Y es que nosotros también tenemos una responsabilidad. Dios nos entrega a nosotros responsabilidad como real sacerdocio. En 1 de Pedro 2:9 dice que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y todas escuchamos que somos real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, nación santa, real sacerdocio, nación santa, pero no los estamos creyendo. ¿Me estoy viendo como sacerdote? ¿O ando por la vida simplemente sin identidad, siguiendo un libro de instrucciones como un robot? O haciendo las cosas por nuestra voluntad, con la mejor de las intenciones. Porque la palabra nos registra que los hijos de Aarón lo hicieron con intención de traer anatema ni castigo al pueblo de Israel. Ellos lo hicieron para presentar el sacrificio, para presentar adoración a Dios, porque con el incensario se purificaba. Entonces, lo más impresionante de todo es que la razón por la cual el fuego tenía que ser el del altar es porque no todo fuego puede purificarte. Solamente el fuego que viene de Dios es el que puede purificarte. Y para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida diaria, el fuego que fue enviado por el cielo es el fuego del Espíritu Santo que descendió en Hechos 2. Y todo el mundo dice, ajá, pero entonces desciende cada vez que una persona, es que nosotros no estamos entendiendo. Cuando ellos trasladaban el tabernáculo, el fuego se levantaba. Y después venía y se traía más leña y se mantenía encendido. Decía que el carbón que estaba dentro del altar del tabernáculo estaba todo el tiempo caliente. Y eso es lo que pasa. Los 12 discípulos y todos los que se encontraban en el aposento alto se convirtieron en esos carbones calientes. Y cuando ellos vinieron y le predicaron a los primeros 5,000, ellos lo que hicieron fue que con el contacto prendieron esos otros carbones calientes. Y así ha seguido sucediendo. Lo que te purifica a ti y lo que se manifiesta en ti no puede ser un fuego extraño. Cuando tú te estás derramando en otros, ¿de dónde viene tu fuego? Tu fuego viene de la ira, viene de la molestia. Tu fuego viene de jactarte que te la sabes toda, de creerte en una posición de, ¿cómo se dice? De valor moral mayor. A mí me gusta el inglés. Higher level. Moral higher level. Sí, porque ahí es el revés. Me encuentro en un nivel mayor moral. Mi nivel moral está acá arriba. Entonces, cuando yo te voy a dar un consejo y te voy a corregir, ¿lo hago desde el Espíritu Santo, que es base de amor de Dios? ¿O lo hago porque yo me encuentro moralmente en una posición mayor? Los fariseos creían que ellos estaban en una posición mayor moral. Ellos entendían que como ellos conocían la ley, podían ejercerla como los jueces desde la parte más alta. Y lo que no sabemos es que cuando nosotros conocemos la ley y conocemos lo que tenemos que hacer, la palabra dice que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, se nos cuenta como pecado. Así que el hecho de que tú conozcas lo que debe de hacerse, el que no lo haga, se te determina como pecado. Por eso fue que ellos, Dios no les dijo, porque prendieron fuego, no.
En cuantito ellos pasaron delante de Jehová, cayó fuego y los quemó y murieron al instante. Dios dice, yo no me tengo que justificar cuando ya yo te dije lo que tenías que hacer. Yo no tengo que decirte por qué estás viviendo las consecuencias que estás viviendo cuando ya yo te dije lo que tú tenías que hacer. Y Dios nos da instrucciones y nos dice, ¿por qué tengo que repetírtelas? ¿Por qué te lo tengo que decir de nuevo? Todo lo que nosotros tengamos dentro de nosotros que sea impuro será consumido por el fuego de Dios. Las personas piensan, no, porque ya Dios no abre tierra y se traga a la gente, ya Dios no hace caer rayos del cielo y la gente no. Pero ¿no te ha pasado que cuando te presentas frente a la presencia de Dios, sea en tu lugar secreto y hay algo que es impuro dentro de ti, sientes el quebrantamiento de Dios? Porque es necesario que Él nos purifique todos los días. Por eso nosotros debemos echar leña al fuego todos los días. Cuando se suba tu nivel de carnalidad y se te sea imposible poder distinguir entre lo bueno y lo malo, vas a poder identificar que el problema está en que hay muchas cosas impuras que necesitan ser purificadas con el fuego de Dios. La palabra del Señor establece en el versículo 5, para no estar mirando atrás, voy a aprovechar y lo voy a tener aquí. Dice la palabra del Señor que Moisés primeramente mandó a los primos, para hacérselo más claro, a los primos, a los hijos del hermano de Aarón, del tío de Aarón, discúlpenme, a sacar los cuerpos de Nadab y Abiú. Y que se los sacaran junto con sus vestiduras porque ya estaban manchadas. Les voy a explicar por qué es eso. Más adelante, pues ahí Moisés en el versículo 6 le dice a Aarón y a Eleazar y a Itamar, que son sus otros dos hijos, que no pueden salir del tabernáculo, que no pueden salir del lugar santo, que no pueden rasgar sus vestiduras y que ellos tienen que permanecer. Y va a explicar por qué. Porque cuando ellos tenían el aceite del Señor para presentar el holocausto, ellos solamente tenían permiso de presentarse en el lugar santísimo y en el altar del tabernáculo. Ellos no podían salir porque iban a mancillar, manchar o impurificar aquello que ya había sido purificado. Ellos ya habían sido separados. Y el Señor nos quiere llevar esta mañana a recordar que ya nosotros hemos sido separados. Que hay procesos en nuestra vida de los cuales nosotros nos tenemos que separar de lo que la norma dice que se va a hacer. Porque simplemente nosotros como sacerdotes tenemos la responsabilidad de otros. Y me explico. Cuando el Señor le explica, cuando el Señor a través de Moisés le explica a Aarón que no puede, que tiene que seguir ya lo que había establecido, aún con el error de sus hijos, inclusive le dice, no lo guardes luto. Porque no vaya a ser que caiga furia de Dios sobre el pueblo.
caballero que está aquí como cabeza del hogar y como sacerdote tiene la responsabilidad de orar por su familia. Mi esposo tiene que orar por mí aunque esté molesto conmigo. Porque él es el sacerdote de la casa. Nosotros nos tenemos que comportar de manera diferente porque nosotros estamos siendo vistos por una nube de testigos que está viendo y siendo edificado a través de nuestro comportamiento. El hecho de que ellos sufrieran la pérdida de Abiú y Nadab, lo que iba a traer era una confusión al pueblo, ya que ellos habían hecho algo erróneo. Y es necesario que nosotros nos comportemos de manera diferente. Lo más fuerte es que cuando tú estudias la palabra, hay muchos teólogos que tienen como teoría que la razón por la cual a ellos se les olvidó buscar el fuego que era y vinieron y trajeron el fuego que no era porque ellos estaban bajo las influencias de alcohol. Más adelante, la palabra establece y dice que mientras esté haciendo la función de sacerdote, el sacerdote no puede tomar vino para que no se nuble su juicio y para que pueda ver el mal del bien y pueda enseñar de manera correcta. Aun cuando tú no eres responsable, porque simplemente hay otro factor interviniendo en que tomes las decisiones correctas, no se te es justificado. La misericordia de Dios te perdona, pero tú tienes que reconocer que estás pecando. Tienes que reconocer que estás mal. Tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Y muchas veces nosotros nos mantenemos en una posición de nuestra propia concupiscencia, pensar que lo que estamos haciendo está bien. Y es necesario que nosotros entendamos que el peso que está sobre nosotros como sacerdotes es velar por el pueblo que depende de nosotros. No es necesario otro título que no sea cristiano para tú entender que esa es tu responsabilidad. En el momento que tú aceptas al Señor como tu único y exclusivo Salvador, el Señor solamente te pide que lo dejes obrar a Él. Mientras más nosotros sometemos nuestra carnalidad, mientras más nosotros sometemos lo que es nuestra propia concupiscencia y los deseos de nuestra carne, podremos nosotros manifestar los frutos del Espíritu y podremos nosotros ser un instrumento útil en las manos del Señor. Y no nos pide perfección. Simplemente nos dice, primeramente, que tenemos que creer en Él. Y segundo, que donde hay luz no puede haber oscuridad. Donde esté el Espíritu Santo morando, donde esté el fuego correcto dentro de nosotros, no puede haber oscuridad. Porque no pueden sobrevivir una dentro de la otra. Y nosotros debemos de ser responsables de mantenernos haciendo lo correcto. Y poder tener el discernimiento de identificar, espérate, yo estoy haciendo algo como que... Y Él nos da señales. Como está ahora el trending. No diré nada, pero serán señales. No es necesario que Dios envíe un profeta a decirte, estás mal. Se supone que si nosotros tenemos una relación con Dios, el mismo Espíritu nos redarguye. El mismo Espíritu te hace...
¿O no has sentido que vas a hacer algo mal y de momento no has sentido que le vas a salir con cosas a tu esposo y hacer y chupa todo el aire de la habitación? Eso se llama el red del espíritu. Porque el espíritu te deja saber. Pero eso tenemos que darle libertad y el fuego tiene que venir del lugar correcto. Así que ¿con qué fuego estás prendiendo el incendiario? Ellos no echaban aceite sobre las cosas para ser purificados. Ellos prendían el incienso y era con el humo. Ellos lo esparcían así. Y eso llenaba el lugar y lo purificaba. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nuestro fuego tiene que venir del Espíritu Santo para que cuando se comience a consumir el depósito que tenemos dentro de nosotros, el humo, el aroma que salga de nosotros purifique y no maldiga. Así de fácil. Así puedo terminar la predicación. Así de fácil. ¿Alguno de ustedes ha cocinado brócoli crudo? O el nombre de eso se llama col de Bruselas, los Brussels sprouts, que son como unas bolitas que parecen lechuguitas enanas, pero no son lechugas. ¿No las han cocinado? El aroma no es muy agradable, amados. El brócoli sabe bueno, pero el aroma no es muy agradable. Aun cuando tu obra sea buena, procura que no apeste. Porque ellos fueron a llevarle sacrificio de adoración a Dios. Ellos fueron a hacer lo correcto, pero el fuego no era el correcto. No purificaba. Y el Señor dijo, antes de que traigan maldición al pueblo, que se quemen. Y nosotros muchas veces nos refugiamos detrás de la gracia y decimos, está bien, pero es que Dios me perdona. El Señor te perdona, eso está muy correcto. Pero necesita purificarte. Y el proceso de purificación te puede doler. Te vas a resistir a Él. ¿No prefieres que seas santificado y separado como ellos fueron en un principio? ¿No prefieres que pases por el proceso de ser llamado y esta va a ser tu posición y le digan, estas van a ser tu ropa? O después que el Señor te ha entregado esa responsabilidad, como tu obra no huele, sino que apesta, te tienes que quemar y desechar. Porque la palabra del Señor dice que los sacaron del campamento. Y no fue hasta que terminó el proceso de presentar el sacrificio que Aarón pidió permiso para hacer el luto de sus hijos. Y no tan solo eso. Dice la palabra del Señor que Moisés se puso a supervisar el proceso del sacrificio. Y entonces preguntó por el sacrificio, porque era mandato que el sacerdote, miren qué importantes somos como sacerdotes. Cuando el pueblo de Israel presentaba el sacrificio para ser consumido, ellos tenían que cocinarlo y tenían que consumirlo, porque era no solamente para ellos subsistir, para ellos comer, sino que por medio de ellos completaban el proceso
para el cual era el sacrificio. Si el sacrificio era de expiación de pecado, cuando ellos consumían el sacrificio que ya fue santificado, se completaba el proceso de la expiación de los pecados. Si era un sacrificio de paz, pues cuando ellos consumían el sacrificio, entonces, y el resto era consumido, dejado en el holocausto. Entonces, cuando Moisés pregunta, ellos dicen que lo quemaron, que no lo consumieron. Y muchas veces nosotros, por diferentes situaciones propias, el Señor nos manda a hacer algo y nosotros no lo hacemos. Ay, es que, Señor, yo estoy pasando por un periodo de tristeza. Es que, Señor, yo estoy pasando por un proceso que es bien difícil. Yo me imagino a Dios diciendo, ajá. Y si yo hubiese dejado de hacer obras maravillosas porque mi hijo había sido crucificado durante esos 3 días, porque mi hijo fue crucificado. Dios no deja de obrar por nada. Y solo nos pide eso a nosotros. Que nosotros reconozcamos que debemos de velar primeramente su reino y su justicia y después Él se encarga. Que Él se encarga de cada uno de nosotros. Y dice que Moisés se molestó. ¿Por qué no lo hicieron? Aarón dio una justificación. Aarón dijo, como estaba mi corazón, era bueno que yo era la vasija correcta para consumir el sacrificio. Hubiese llegado agradable ante Dios. Aún así es un acto de desobediencia. Y en la obediencia hay recompensa. Nosotros tenemos que reconocer que el acceso que el Señor nos ha entregado a su presencia tiene sus beneficios. Fue un regalo hermoso, pero también tiene una responsabilidad. Conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad que nosotros tenemos es que reconocer que si presentamos ante el Señor con algo impuro, el Señor nos purificará. Que si el Señor está esperando un mandato de parte de cada uno de nosotros, sin importar lo que esté sucediendo, debemos de hacerlo. Que nosotros como hijos de Dios estamos mandados a no velar por nuestro aguijón, porque el aguijón va a estar ahí, va a seguir estando ahí, sino que nosotros velemos porque el fuego que esté consumiendo y purificando sea el del Espíritu Santo. Que la responsabilidad que tenemos nosotros encima es tan grande que no me puedo dar el permiso de detenerme. Porque en el momento que yo me detenga, dejé de pensar en todas las almas que necesitan que yo siga adelante. De la multitud de testigos que está viendo lo que yo estoy haciendo. Es nuestra responsabilidad. Dejamos de ser nosotros para ser de Él. Por eso dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Por eso es que la palabra establece que es una cruz que debemos de cargar. Si fuera fácil, no dijera que fuera una cruz. Si fuera fácil, te diré, ponte la chaqueta y sigue caminando. Pero no, te dice, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Y a veces nos quejamos tanto. Como
como si no supiéramos lo que Él espera de nosotros, sin darnos cuenta de que su misericordia es tan grande que podemos ver la manifestación de su misericordia justo cuando nosotros hacemos lo que debemos de hacer. Amados, pónganse de pie.